¿Qué es ozono, Martín? O sea, ¿cómo tengo que entender el ozono? Considero que para poder entrar en lo que es la problemática medioambiental, y en particular respecto de la capa de ozono, como esto se debe a una serie de reacciones químicas, sería bueno conocer primero, de una manera simple y accesible, los elementos que nos permitirán comprender de qué manera se produce esto. En principio, deberíamos decir que un átomo de cualquier sustancia o elemento está compuesto por una serie de cargas positivas en el núcleo que están en igual número que las cargas negativas que están por fuera del núcleo y circulando, las cuales serán las que realmente se encargarán de producir las uniones químicas entre los distintos elementos para formar moléculas de compuestos. ¿Cómo se realizan estas uniones, Martín? Estas uniones entre los átomos se van a realizar siguiendo una cierta tendencia que tienen unos determinados gases que existen en la naturaleza, que se llaman gases nobles. Este nombre lo reciben justamente porque tienen la característica de no combinarse con ningún otro elemento. Es decir, lo que tienen estos gases de particular es que su última capa de electrones tiene un número de 8 electrones, lo cual les da una gran estabilidad y por este motivo no se combinan para formar ningún tipo de compuesto. ¿En esta última órbita es donde se encuentran los electrones llamados de valencia? Son los de la última capa, los electrones de valencia, justamente porque al ser los que están más alejados del núcleo, serán los que menor atracción tengan por este. Y por otro lado, serán los que en primer momento se pondrán en contacto al acercarse los átomos y fusionar sus capas, que es lo que produce la unión. O sea, que lo que querrán tener serán 8 electrones en la última órbita, todos los átomos. Sí, todos los átomos tenderán a tener 8 electrones en la última capa, porque de esta manera ellos son muy estables, es decir, se encuentran muy cómodos, por lo tanto no se querrán combinar con otros átomos. En el caso de la molécula de agua, observamos que esta regla de tener 8 electrones en la última capa se cumple para el oxígeno, pero observamos en la imagen que no se cumple para el caso del hidrógeno. Esto es simplemente porque el hidrógeno junto con 2 elementos más no cumplen esta regla de los 8 electrones en la última capa. Para estos átomos, el tener 2 electrones en la última capa ya le dan la estabilidad suficiente para mantener el compuesto de manera estable. Como podemos ver en la imagen, la molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, por eso su símbolo químico es O2, los cuales al acercarse y llegar a compartir sus órbitas, cada uno de ellos logra tener 8 electrones, 6 propios y 2 del otro átomo que los comparte con el primero. Esto hace que este compuesto oxígeno sea muy estable, lo cual se observa porque en la atmósfera está en un 21% respecto de los otros gases que la componen. Me dices que el oxígeno se encuentra en una concentración de un 21% en la atmósfera. ¿Qué otros gases componen la atmósfera y dónde se encuentran? Estos gases a los que hacemos referencia se encuentran rodeando la Tierra en una capa que justamente conocemos como atmósfera, pero que se divide en 2 subcapas en principio, que las conocemos como troposfera, que es la que está más cercana a la Tierra en contacto con ella, y la otra más exterior, que es la estratosfera. El ozono, que en definitiva es el gas que nos interesa en este momento, se encuentra distribuido en ambas capas, pero tiene la particularidad que el ozono troposférico provoca problemas para la salud, provoca problemas para los distintos materiales porque los deteriora, y sin embargo el ozono estratosférico nos sirve como un gran escudo protector frente a las radiaciones ultravioletas del Sol de alta energía. Vamos a ver, ¿cómo y dónde se forma el ozono? Bien, el ozono es un compuesto formado por 3 átomos de oxígeno y que se produce por la reacción entre una molécula de oxígeno, que como ya hemos visto tenía 2 átomos, y un átomo de oxígeno que va suelto, solo. Este átomo suelto se ha producido por la ruptura de una molécula de oxígeno a causa de la radiación ultravioleta. Una vez que colisionan la molécula de oxígeno con el átomo, se fusionan formando un nuevo compuesto que es el ozono.
cuya molécula tiene 3 átomos de oxígeno y su símbolo químico es O3. Ahora bien, lo interesante de apuntar en este caso es que el efecto de protección de la capa de ozono es justamente porque al incidir sobre estas moléculas, la radiación ultravioleta de alta energía que proviene del Sol, la absorbe para romper de nuevo la molécula generada y comenzar otra vez el ciclo. ¿De qué forma los CFCs contribuyen a la destrucción de la capa de ozono? Bueno, la respuesta a tu pregunta, Francés, quizás la tendríamos que buscar en una propiedad de los CFC. Paradójicamente son muy estables. Muy estable significa que tendrán una larga vida. ¿Qué sucede? Esto les permite viajar por la atmósfera desde su sitio de emisión hasta distintas zonas de la atmósfera, en donde allí, al ser afectado una molécula de CFC por las radiaciones ultravioletas, el átomo de cloro, que es el más sensible, se desprende de la molécula de CFC y al quedar libre, por esta tendencia de tener 8 electrones en la última capa, intenta encontrar otros átomos con el cual combinarse. Claro, el átomo o la molécula, mejor dicho, más inestable que va a encontrar va a ser la de ozono. Y tal es así que un solo átomo de cloro liberado de una molécula de CFC puede llegar a destruir hasta 100.000 moléculas de ozono hasta lograr su neutralización por combinación con algún otro elemento que se encuentre presente. Vamos a ver, Martín, ¿qué explicación tiene que la reducción del espesor de la capa de ozono se produzca en la Antártida si realmente allí no se liberan los CFCs? Bien, el problema es que dada la geografía que tiene el Polo Sur, que es una geografía plana, lisa, sin mayor relieve, y las corrientes de aire, es decir, corrientes de viento que se producen en la zona alta de la atmósfera, este movimiento de la masa de aire conlleva que se concentre en mayor cantidad en el Polo Sur la emisión de CFC y en menor cantidad en el Polo Norte. Por consecuencia, al ser más alta la cantidad de moléculas que encontraremos en el Polo Sur, cuando es la primavera, sale el sol y esta radiación comienza a afectar las moléculas liberando los átomos de cloro que, como ya vimos, pasan a destruir las moléculas de ozono. Ahora bien, también es bueno apuntar la realidad de que últimamente, si bien continúa el problema de la capa de ozono, se ha reducido en cuanto a su intensidad, y esto es debido a las medidas que se han tomado en cuanto a la emisión de los gases. Un nuevo refrigerante como el que estamos mencionando, que es el R600A, no solo no contamina en absoluto en cuanto a lo que es el efecto de capa de ozono, sino que tampoco incide en el efecto invernadero. Dos propiedades que, dada la problemática que nos aqueja en este momento, son fundamentales. Claro, también se puede plantear como inconveniente el hecho de que este refrigerante sea explosivo, pero basta pensar que convivimos con gases como el butano en nuestra casa y hacemos uso de él cotidianamente sin que por esto sea un problema en cuanto a accidentes. Simplemente al técnico le recomendaría primero perderle el miedo, pero por otro lado tener las máximas precauciones. Todas las herramientas que tendremos que utilizar para intervenir en instalaciones, hacer carga, hacer uniones, son de muy simple manejo, fácil aprendizaje. Por otro lado, dadas las propiedades termodinámicas del R600A, que nos permite reducir respecto del R12 hasta un 60% la carga del equipo y respecto de los otros refrigerantes hasta un tercio, esto implica un menor consumo energético, nos permite trabajar a presiones de alta menores. Considero que la mayoría de los fabricantes con el tiempo se inclinarán por la adopción de este refrigerante para aplicarlos a sus máquinas. El sistema Lockring ha sido diseñado para la unión de piezas con superficies exteriores cilíndricas y no necesariamente del mismo diámetro ni tipo de material, y le podremos utilizar con todos los gases refrigerantes. Es un procedimiento de unión fija y hermética por el cual ambas piezas son introducidas de forma telescópica una dentro de la otra, con la particularidad de que no se reduce la sección de paso de los tubos a unir.
La herramienta de montaje Lockring puede alojar diferentes bocas de mordaza de apriete que varían según el tipo de unión a realizar o bien según los diámetros de los tubos que tengamos que unir. O sea, para la unión de tuberías de 3,16, 1/4 y 5,16 usaremos la boca de mordaza de apriete de 8 milímetros. Para la unión de tuberías de 3/8 usaremos la boca de mordaza de apriete de 10 milímetros. Y para la unión de tubos de media pulgada usaremos la boca de mordaza de apriete de 12 milímetros. Para que una unión no dé problemas de fugas, es muy importante que las bocas de la mordaza de apriete sean las adecuadas, así como los tubos a unir no presenten ovalidades y queden perfectamente alojados en la pared interior del raccord de unión. Los anillos Lockring tienen un contorneado interior especial, de tal forma que al deslizarse sobre el raccord central producen una compresión del mismo, consiguiendo de esta manera un contacto uniforme y estrecho entre el citado raccord central y los diámetros exteriores de los tubos, a los cuales somete a una reducción inapreciable dentro de los límites elásticos de sus materiales. Para realizar correctamente una unión Lockring debemos limpiar perfectamente los extremos de los tubos a conectar mediante un material abrasivo, pero siempre con movimientos rotatorios, nunca longitudinales, ya que en este caso daríamos pie a provocar la fuga de refrigerante. A continuación colocaremos una gota de líquido sellante en los extremos de los tubos que tengamos que unir, y este líquido tiene como misión fundamental la de rellenar las posibles cavidades que puedan existir en la superficie de los tubos como consecuencia de la posible porosidad superficial o posibles rayados longitudinales. Endurece rápidamente ante la falta de contacto con el oxígeno y el elevado contacto de superficie metálica. Para una mejor distribución del líquido sellante es aconsejable girar el manguito de unión en sentido rotatorio 360 grados. Cuando accionemos los brazos de la pinza y debido al desmultiplicador que tiene instalado, se realizará una mejor acción de presión con la que deformaremos plástica y elásticamente la unión y obtendremos así unas uniones resistentes y a la vez elástica entre metal y metal. Una vez finalizada la unión, puede ser sometida a pleno rendimiento pasados unos 3 minutos para una presión máxima de hasta 50 bars. Cuando tengamos que cambiar un filtro deshidratador a una instalación empleando el sistema Lockring, podemos emplear filtros cuyas bocas de entrada y salida no lleven soldados ningún trozo de tubo. En tal caso, tendremos que soldar un tubo en cada boca, para poder realizar después la unión al circuito a través de raccords de unión. Pero también encontraremos en el mercado filtros que ya montan los tubos para realizar directamente la unión al circuito. A través de esta toma podremos realizar el vacío a estas instalaciones por la zona de alta presión. En el caso de instalar un filtro secador con las bocas de entrada y salida del mismo diámetro, nos guiaremos por la dirección de la flecha, ya que nos indica la dirección del líquido hacia el tubo capilar al que uniremos con un raccord de unión especial. Para elegir el tipo de raccord, mediremos el diámetro exterior del tubo y el diámetro exterior del tubo capilar, ya que al tubo capilar se le conoce por su diámetro interior. O sea, utilizando los raccords apropiados será muy fácil su instalación. En caso de querer instalar una toma en el circuito de baja presión, nos bastará medir el diámetro exterior del tubo de aspiración. Cortaremos el tubo por donde nos permita trabajar con más comodidad e instalaremos la T provista de una válvula bus de 1/4 por donde tener acceso al circuito de baja presión. O sea que disponiendo de manguitos para diferentes diámetros de tubos, podremos realizar todas las intervenciones que precise una instalación, sea cual sea el fluido refrigerante que utilice, sin realizar una sola soldadura.
y con la particularidad de que el porcentaje de fugas utilizando el sistema LogRing es insignificante si se realiza correctamente todos los pasos descritos anteriormente. Para la intervención de instalaciones equipadas con R600A dispondremos en el mercado de diferentes opciones en cuanto al instrumental que vayamos a utilizar para realizar el vacío y carga de refrigerante a una instalación. En primer lugar, tendremos que proveernos de un manómetro de baja presión donde podamos comprobar la presión y temperatura de evaporación de este fluido refrigerante. Este manómetro lo podemos encontrar en el mercado bien exclusivamente para el R600A, donde en la escala interior de color rojo encontraremos las presiones manométricas y de vacío expresadas en bars, y en la escala exterior de color negro las temperaturas de evaporación correspondientes al R600A. O bien manómetros que incluyen otros refrigerantes, en este caso con el R403B, refrigerante mezcla sustituto del R502, y con el R413A, sustituto del R12. Al ser R400 indica que son una mezcla de refrigerantes. Por tal motivo, tendremos que disponer el envase de forma que su trasvase se realice en estado líquido, ya que de esta manera conservaremos exactos los diferentes porcentajes de la mezcla. En caso de sobrecarga de refrigerante, utilizando un R400, deberemos instalar previamente una válvula o bus antes del filtro secador, ya que en este punto le podremos descargar en estado líquido. Las unidades de medida en la escala de presiones vienen expresadas en PSI o libras por pulgada cuadrada y en bars en el círculo interior de color rojo. Estos manómetros podrán ir montados en una llave de servicio simple o bien en una estación de carga, en la que dispondremos de la mayoría del instrumental necesario para realizar el vacío y carga de refrigerante a la instalación a través de la apertura o cierre de las diferentes llaves de paso que monta la estación. En primer lugar, instalaremos una válvula de paso manual a las mangueras de carga. Ya que, una vez entrado el refrigerante a la instalación, ésta trabajará en zona de vacío. Y al desconectar la manguera, entraría aire al circuito. Para controlar el vacío a una instalación, dispondremos en cualquiera de los dos manómetros de la zona destinada para tal efecto, aunque la estación de carga va equipada con un vacuómetro donde a través de la aguja móvil podremos controlar el vacío efectuado, que en este caso conectaremos a la toma de alta presión. Asimismo, incorpora una bomba de vacío conectada directamente al puente de manómetros. En caso de no disponer de estación de carga, podremos utilizar una bomba de vacío equipada con aceite mineral, ya que es el mismo aceite que monta la instalación. Pasaremos a realizar el vacío a la instalación conectando la bomba. Abriremos la llave de paso que conecta la bomba con el puente de manómetros. Abriremos las dos llaves de paso que conectan el vacuómetro y el manómetro a los circuitos de alta y baja presión. Abriremos la llave de paso que conecta la botella de refrigerante con la estación de carga, haciéndole el vacío al tubo poliomida para la posterior carga de refrigerante. Y por último, abriremos las llaves de paso instaladas al final de cada manguera. Una vez conseguido el vacío, cerraremos la llave que comunica la bomba con el puente de manómetros y desconectaremos la bomba, comprobando la estanqueidad del circuito.
Pasados unos minutos, es normal en este tipo de instalaciones que la aguja del manómetro indique pérdida de vacío, y no precisamente por tener una fuga, sino esto es debido a que hay refrigerante mezclado en el aceite y que está entrando en evaporación a causa del vacío efectuado. En tal caso, cerraremos las llaves de paso de las mangueras y pondremos la instalación en marcha durante un minuto. De esta manera se liberará el resto de gas atrapado en el aceite. Pararemos la instalación y abriremos despacio la llave de paso de la manguera de alta, cuidando de no sobrepasar la presión atmosférica, ya que tenemos conectado el vacúmetro. Conectaremos de nuevo la bomba de vacío hasta conseguir un vacío correcto. Si lo que se quiere realizar es la extracción de refrigerante R600A del circuito frigorífico, instalaremos una válvula rápida antes del filtro deshidratador, asegurándonos que lleve una junta tórica en su interior. Conectaremos una manguera con llave de paso y estrangularemos el tubo capilar después del filtro con un alicate especial para oprimir tubos. Conectaremos el motor durante 15 minutos y pasado este tiempo perforaremos el tubo y aproximadamente el 80% del gas será liberado del aceite del compresor. En el caso de que nos encontremos con un compresor defectuoso, o sea que no funciona, retiraremos el gas por aspiración y líquido al exterior, a sabiendas que solo saldrá la parte libre del gas a temperatura ambiente. Esto corresponde a 4 o 5 gramos de una carga de 20. El volumen restante permanecerá disuelto en el aceite. En este caso sellaremos los tubos del compresor viejo, pues de lo contrario irá saliendo el R600A durante el transporte. En las reparaciones del circuito de frío sin sustitución del compresor, el volumen de llenado como precaución deberá reducirse en 1 gramo. En caso de tener una fuga en el circuito de baja presión, tendremos que saber que la instalación trabaja por debajo de la presión atmosférica y por lo tanto aspirará aire del exterior hasta igualarse las presiones. Por este motivo es aconsejable romper este vacío con nitrógeno 3 veces, ya que al entrarlo a la instalación con la máquina parada, por supuesto, absorberá toda la humedad que sea capaz, transportándola al exterior cuando le descarguemos de la instalación. En caso de utilizar vacúmetro, solo introduciremos nitrógeno hasta la presión atmosférica. Seguidamente, realizaremos de nuevo el vacío, observando que conseguimos un vacío más profundo al estar deshidratando la instalación a unos valores óptimos para su posterior buen funcionamiento. De no deshidratar al máximo la instalación, corremos el riesgo de que esta humedad se nos concentre al final del capilar a la entrada del evaporador, en forma de hielo, por ser el punto más frío de la instalación, interrumpiéndose el ciclo frigorífico. Una vez realizado y roto el vacío, tendremos que conocer algunas particularidades del R600A cuando vayamos a realizar la carga de refrigerante.
El refrigerante R6 es incoloro e inodoro. No tendremos que reparar en presencia de llamas, ya que este refrigerante se inflama a 460 grados centígrados. Por supuesto, no fumar durante la reparación. Saber que el peso específico del isobutano R600A es el doble del aire, o sea, que en estado gaseoso se deposita en el suelo, por lo que se recomienda tener el recinto bien ventilado. Que podremos evacuar el refrigerante al ambiente siempre fuera del recinto y sin presencia de llamas, ya que no daña al medio ambiente. Recordar que aunque es altamente inflamable, solo es explosivo con un límite inferior a 43 gramos por metro cúbico de aire y con un límite superior de 205 gramos por metro cúbico de aire. O sea que con las cargas que normalmente vamos a utilizar en estas instalaciones, solo será explosivo coincidiendo un número de supuestos trágicos. Pero todo y así, no se deben cometer imprudencias. La estación de servicio incluye un soporte especial donde alojar el envase de refrigerante en posición invertida encima de la báscula, ya que siempre deberemos cargar en fase líquida. Una vez instalada la llave de servicio en el envase de refrigerante, lo fijaremos en el soporte y lo conectaremos a la estación de carga a través de un tubo poliomida para evitar errores de lectura dado su poco peso, reducida longitud y diámetro interior ante unas cargas tan pequeñas de refrigerante. Una vez efectuado el vacío por la toma de alta presión, es conveniente sellar el tubo de la válvula lo más cerca posible del filtro para evitar acumulación de líquido en su interior, ya que esto influiría en el rendimiento de la instalación. Consultando la placa de características, introduciremos el peso de refrigerante en fase líquida por el circuito de baja y con la máquina parada. Dejaremos pasar un tiempo prudencial para que se igualen presiones de alta y baja. Pondremos la instalación en marcha y comprobaremos que las temperaturas interiores sean correctas. Comprobaremos también el paro de la instalación con el termostato en diferentes posiciones. Y por último, la presión de trabajo de la instalación en el circuito de baja. Aunque si al hacer la carga de refrigerante no entra todo el peso de la carga, pondremos en marcha el compresor y cuando el manómetro de baja entre en zona de vacío, pararemos la instalación y entraremos el resto de refrigerante. La carga la realizaremos en estado líquido y siempre por aspiración. No se deberá arrancar el compresor sin algo de refrigerante dentro de la instalación, puesto que de lo contrario se pueden producir chispas eléctricas. Al poner la instalación en marcha, comprobaremos que las instalaciones equipadas con R600A son menos ruidosas ya que las presiones de trabajo son menores. Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la instalación, cerraremos las válvulas o bus a través de tapones equipados con juntas tóricas o bien les incorporaremos líquido sellante que garantice la máxima estanqueidad al circuito. En cuanto al seguimiento y diagnóstico de averías en aparatos equipados con el isobutano R600A, encontraremos ciertas variaciones en cuanto a los síntomas de la avería, así como en la toma de presiones detectadas en la instalación. Si las comparamos con las detectadas en aparatos que trabajan con R12 o con una mezcla, o sea, un R400, o con R134A, debido a que con estos refrigerantes trabajamos normalmente en el circuito de baja por encima de la presión atmosférica. En los aparatos equipados con R600A, la presión de baja, estimada como normal, se encuentra en la zona de vacío, o sea que hay más presión en el exterior que en el interior del circuito. Así que, de producirse una fuga en este circuito con la instalación en marcha, no saldrá refrigerante al exterior, sino que entrará aire en el circuito.
mezclándose con el refrigerante y comportándose como un incondensable ante el seguimiento y diagnóstico de averías. Creemos importante para el técnico de servicio el familiarizarse con los nuevos síntomas que se encontrará ante un aparato en avería y su relación con las presiones de trabajo detectadas para poder dar un diagnóstico rápido y eficaz de los motivos que la han ocasionado. Empezaremos por una de las averías frigoríficas más frecuentes que nos encontraremos en estos tipos de aparatos y que se centra en la fuga de refrigerante. En una instalación que trabaje por encima de la presión atmosférica en el circuito de baja presión y sufra una fuga en este circuito estando en marcha, tenderá a perder más refrigerante en las paradas por termostato que estando en funcionamiento, debido al aumento de presión en este circuito cuando se realiza la igualación de presiones de alta con baja. En cada nuevo arranque de la instalación y debido a la pérdida de refrigerante durante las paradas, la presión existente en el circuito de baja será cada vez menor debido a la pérdida de moléculas de refrigerante, escarchando parcialmente el evaporador hasta el momento que el termostato no detecta la temperatura de corte y no desconecta la instalación de la red eléctrica. En cuanto a los valores de presiones y temperaturas detectados en el seguimiento de la avería serían presión de baja, baja, presión de alta, baja y consumo eléctrico bajo al haber disminuido las dos presiones de trabajo. En el caso de tener esta misma avería en un aparato equipado con R600A, al iniciarse la fuga en el circuito de baja y con el supuesto de encontrarse la instalación en marcha, empezará a aspirar aire por encontrarse trabajando a una presión más baja que la atmosférica, y este aire se mezclará con el refrigerante de la instalación, no perdiendo al exterior ni un solo gramo de este. Este aire mezclado con el refrigerante se comportará como un incondensable con estas presiones de trabajo, por lo que la presión de alta subirá encontrándonos el primer tubo del condensador a una temperatura exageradamente caliente debido a la compresión del aire y de golpe el resto de tubos muy poco calientes. Este aumento de presión hace que aumente el caudal en el tubo capilar, dando como resultado un aumento de presión en el circuito de baja y aumentando a positivo la temperatura de evaporación, por lo que el compartimento, aunque puede estar totalmente escarchado, no llegará a bajar a la temperatura de corte del termostato. Por lo que ante una fuga de refrigerante en una instalación equipada con R600A encontraremos la presión de baja alta, incluso muy cerca de la presión atmosférica y con algo de inestabilidad. La presión de alta será alta y algo inestable, debido a que la presión detectada es la suma de la presión del refrigerante y la del aire a esta temperatura, siendo más elevada conforme aumente la proporción de aire en la mezcla. Bajo estas condiciones de trabajo, la instalación puede llegar a parar por termostato, ya que la temperatura de evaporación al principio de la fuga no sufre grandes variaciones. En este intervalo de paro se produce la fuga de refrigerante al exterior al igualarse la presión de baja con la de alta. En el siguiente ciclo de funcionamiento la presión de baja será más baja al faltar parte del refrigerante y así llegará un momento que a causa de las continuas fugas de refrigerante en los paros, la instalación no llegará a alcanzar la temperatura de corte del termostato, haciendo ciclos continuos de funcionamiento. Habiendo quedado la presión de baja baja, la presión de alta alta a causa del aire existente en la instalación. Ahora bien, de encontrarse la fuga en el circuito de baja y habiendo estado la instalación desconectada de la red durante tiempo prolongado, se habrá producido fuga de refrigerante hasta igualarse la presión del circuito con la presión atmosférica. En el momento que se ponga en marcha la instalación, la presión de baja descenderá a un valor muy cercano al vacío completo. La refrigeración en el compartimento afectado será prácticamente nula. Por el contrario, si la fuga de refrigerante se produce en el circuito de alta presión, siempre habrá pérdida de refrigerante, ya que la presión existente en el circuito siempre será mayor que la presión atmosférica. Los síntomas ante esta avería serían
Evaporador parcialmente escarchado y funcionamiento continuo del compresor, al no localizarse en el compartimento afectado la temperatura de corte del termostato. En cuanto a la lectura de presiones y temperaturas que encontraremos ante esta avería serán: la presión de baja estará por debajo de lo normal y estable, ya que no se ha producido entrada de aire en el circuito. La presión de alta será baja y estable con respecto a la normal debido a la fuga de refrigerante y a la no presencia de aire en el circuito. El consumo eléctrico también estará bajo al haber disminuido las dos presiones de trabajo. Lo importante es comprobar si la fuga se encuentra en el circuito perimétrico, o sea, de alta presión, o bien en el de baja presión. Empezaremos por aislar el circuito perimétrico y le someteremos a presión. Este circuito, llamado perimétrico o de espira caliente, recorre el marco de la puerta del compartimento congelador por el interior del mueble, con el fin de evitar condensaciones. Si queremos presurizar el circuito de baja presión, lo aislaremos de la instalación. Y a través de diferentes racos de unión podremos comprobar la estanqueidad en cualquiera de los dos circuitos, pudiendo asegurar en qué zona de la instalación se produce la fuga de refrigerante. Esta prueba es aconsejable hacerla con nitrógeno, ya que dispondremos de diferentes presiones de trabajo a través del manorreductor. Aunque tendremos que tener presente que cuando presuricemos el circuito de baja no es aconsejable sobrepasar los 8 bars, ya que de lo contrario correremos el riesgo de deformar el evaporador. Una vez introducido el nitrógeno y asegurándonos que las juntas de las mangueras de carga están en buen estado, cerraremos el grifo del manómetro e instalaremos un tapón con junta tórica en la boca de entrada del grifo, ya que a cierta presión contraria los grifos de los manómetros acostumbran a perder. Solo nos queda dejar pasar unos minutos y observar si en el circuito se mantiene la presión. De no mantenerse, podremos asegurar que la fuga se encuentra en su interior. Si la fuga de refrigerante se encuentra en el circuito de baja presión y el evaporador está enterrado en el mueble, podremos dejarle anulado y en su lugar instalar un evaporador de placa, teniendo la precaución de que el tubo capilar tiene que ser del mismo diámetro interior y longitud que el original. Por el contrario, si la fuga se encuentra en el circuito perimétrico, le podremos anular en el interior del mueble y en su lugar montar la misma longitud de tubo en el exterior, ya que de lo contrario reduciríamos el condensador dando lugar a un aumento de la presión de alta y a una mala producción de líquido al final del condensador. Los ciclos de funcionamiento del compresor serían muy largos, sobre todo en verano al haberse reducido la superficie de transmisión de calor en el condensador y alcanzándose la temperatura de corte del termostato en el compartimento al cabo de periodos muy largos de funcionamiento. Al haber anulado el circuito perimétrico, nos podemos encontrar que en los laterales del mueble del compartimento congelador se produzca condensaciones de humedad debido a la gran diferencia de temperaturas entre el interior del congelador y la temperatura exterior del ambiente. Una solución a este problema sería instalar una resistencia de silicona alrededor de la puerta para evitar las posibles condensaciones de humedad. Si la avería que sufre la instalación es un exceso de refrigerante, nos encontraremos al medir temperaturas interiores con una falta de rendimiento y además con unos ciclos muy largos de funcionamiento, incluso llegando a no parar nunca por termostato. Si comprobamos la presión de baja, la encontraremos más alta de lo normal, dando como resultado un aumento de la temperatura de evaporación hacia menos negativo. Al ser esta temperatura la más fría de la instalación, el termostato puede llegar a no detectar la temperatura de corte a la que está calibrado. La presión de alta también estará alta, así como el consumo eléctrico al haber aumentado la presión de baja.
Una vez diagnosticada la avería, iremos descargando de refrigerante a la instalación siempre en estado líquido, hasta dejarla a las presiones y temperaturas normales de funcionamiento, así como el paro de la instalación con los termostatos en diferentes posiciones. De no conseguirlo, lo más aconsejable sería vaciarla totalmente de refrigerante y hacerle un vacío y carga de refrigerante por peso. Seguidamente veremos qué síntomas presenta una instalación ante una obstrucción total o parcial en el circuito frigorífico. En tal caso encontraremos una falta total de refrigeración en el compartimento afectado, una presión de baja en zona de vacío y un consumo eléctrico bajo debido a que el compresor no tiene nada que aspirar. Para cuando nos encontremos ante una avería provocada porque el refrigerante en circulación tiene un contenido de humedad superior a la que el filtro deshidratador es capaz de absorber, esta humedad se concentrará al final del capilar en su entrada al evaporador, quedándose atrapada en su interior en forma de hielo, obstruyendo al cabo de unos minutos totalmente la circulación del fluido refrigerante. La diferencia con la obstrucción por suciedad es que ésta se produce al cabo de unos minutos de funcionamiento normal. Parando la instalación de la red con el manómetro de baja conectado, observaremos que de ser un tapón de humedad, y pasados unos minutos, la presión de baja se recuperará igualándose con la de alta. Y por el contrario, si el tapón total es de suciedad, al desconectar la instalación de la red, nunca se igualarán las presiones debido a la obstrucción existente en el circuito. Efectuando barridos parciales con nitrógeno y sustituyendo el filtro secador, daremos con la solución de la avería para su posterior vacío y carga de refrigerante. Ahora bien, si el tapón en el circuito es parcial, el síntoma de la avería sería una falta de rendimiento frigorífico, traducido a no llegar a la temperatura deseada en el compartimento, así como unos ciclos muy largos de funcionamiento por parte del compresor con un consumo eléctrico menor. La presión de baja estaría más baja de lo normal y si desconectamos la instalación, la igualación de presiones se efectúa desde el primer momento, aunque a un ritmo más lento y dependiendo siempre de la importancia del tapón. Un tapón parcial acostumbra manifestarse con un enfriamiento de la zona posterior al tapón con respecto a la dirección del líquido. No debemos confundirnos con el enfriamiento que sufre normalmente el filtro secador cuando paramos la instalación de la red, ya que este enfriamiento es producido por la bajada de presión en el circuito de alta durante la igualación de presiones, provocando la evaporación del líquido almacenado al final del condensador al haberse detenido su circulación. Ante una avería de una instalación que no enfría y comprobamos que no funciona el compresor, pasaremos a medir tensión entre el Clixon y el relé de intensidad, o bien entre Clixon y PTC. En cuanto al sistema PTC, diremos que es una resistencia de coeficiente térmico positivo. Están fabricadas con titanato de bario, estructuradas en numerosos pequeños cristales unidos entre sí en el proceso de fabricación. Las PTC en frío ofrecen poca resistencia al paso de la corriente, entre 18 y 25 ohms alimentadas a 220 voltios y de 5 a 8 ohms a 125 voltios. Al aumentar la temperatura y los cristales siempre en vibración creciente forman barreras homogéneas que obstaculizan el paso de electrones y esto hace que la resistividad aumente siendo mucho más elevada que la de los metales.
La PTC se utiliza básicamente en sistemas que expansionan con tubo capilar, en los cuales se efectúa la igualación de presiones entre alta y baja en cada parada. La PTC exige que el tiempo de parada no sea inferior a 5 minutos, para dar tiempo a que se enfríe antes de cada arranque, ya que de lo contrario, si arrancamos el compresor con la PTC caliente, ofrece gran resistencia al paso de electrones hacia la bobina de arranque. Y al no poder arrancar el compresor, saltaría el Clixon por aumento de consumo. Es conveniente que estos compresores no se pongan en marcha si no es con su equipo eléctrico original, al poderse encontrar la bobina de trabajo en otra disposición con respecto a los arranques con relé de intensidad. En un sistema de arranque con PTC, nos bastará identificar qué terminal de conexión al motor no tiene resistencia con el de alimentación exterior, pues este corresponderá a la bobina de trabajo del compresor, recibiendo directamente la alimentación de red. Si realizamos la misma comprobación en el otro terminal, nos encontraremos con el valor de la resistencia de la PTC en frío, y este corresponderá a la bobina de arranque del compresor. Por último, a través del Clixon alimentaremos el punto común de las dos bobinas. O sea, ante una avería que el compresor no funciona eléctricamente y encontramos tensión entre Clixon y la PTC, el fallo estaría en estos dos componentes o en la bobina de trabajo del motocompresor. En caso de no encontrar tensión entre la PTC y el Clixon, el fallo estaría normalmente centrado en el termostato. Pero si nos encontramos que el compresor funciona a intervalos de pocos segundos debido a la apertura del circuito eléctrico por parte del protector de motor, la avería estaría centrada en la propia PTC o en el Clixon o en la bobina de arranque o en los componentes mecánicos del compresor que al no poder girar libremente aumentan el consumo eléctrico. Sustituyendo el componente defectuoso, daremos la avería por solucionada.